Bueno, Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria, nos acompaña. Bueno, sin mayor preámbulo, Juan Pablo, ¿cuál es tu opinión inicial sobre las medidas que se anunciaron ayer? Bueno, fíjate, Carlos, yo creo que la medida importante a los fines de la industria es la tasa cambiaria, la posibilidad de tener una flotación en la tasa cambiaria digamos, de este mercado dual, Sí, en el cual el primero queda en 6.30, el cual del pasa de 10. 6.30, quedan 10. Eso va a ser un saludo a la bandera en la medida en que no hayan dólares a 10, porque tú puedes anunciar de que son para alimentos, que son para medicinas, de que son para maquinaria, para producción, pero si no los das, equivale a que no hayas dicho absolutamente nada. Pero como el Estado tiene el monopolio de las divisas, a lo mejor se va a reservar ese dólar a 10 para hacer sus importaciones, me Bueno, imagino. bueno, y además, ¿cuántas divisas son las que van quedando verdaderamente? Porque con este petróleo que estamos en niveles de 20 y algo, ¿verdad? Ahí lo que va quedando después de que se paga la deuda es una cantidad muy, muy pequeña. Entonces, hay que ver cuánto es lo que verdaderamente está disponible como para poder ser erogado en ese 10. Si hay alguna cantidad, eso pasa a tener alguna relevancia. Pero si lo dejas en 10 para que fije precios en 10 y no le das divisas, pues igualmente estás manteniendo la situación de las empresas que estarían siendo, en teoría, beneficiadas por esa tasa de cambio, que son alimentos y medicinas, en las mismas circunstancias actuales. Fíjate que ahí estábamos hablando con la Cámara de Farmacéuticos y ellos decían de que en lo que es fabricación de medicinas, Venezuela tenía un histórico de que el 70% de las medicinas eran producidas en En Venezuela Venezuela. y el 30% eran importados, versus para el año 2012, en el cual 60% de las medicinas eran importadas y 40% eran hechas en Venezuela. Y esto, en términos de costo de puestos de trabajo, significaba que había pasado el empleo directo de este sector de 17.000 personas a 9.000. Entonces, No, considerablemente, ¿no? un ejemplo más de cómo se va destruyendo prosperidad cuando se va haciendo la migración de producción nacional hacia importación. Ahora, esta tasa que tiene un punto de referencia, el 203, que fue como terminó el CIMA de ayer, ahora se va a llamar sistema de flotación. No hay mayores explicaciones en ese sentido sobre cómo se va a manejar esa flotación, si es un sistema de bandas, si será allí el refugio que tendrá el sector empresarial venezolano. Bueno, no lo sé, porque fíjate que este sería ya el tercer intento de Sí. nivelarse con una tasa de cambio de mercado. Primero tuvimos el CICAT 2 que arrancó y se mantuvo en 50, después tuvimos el CIMADI que arrancó y se mantuvo en 200, y tenemos la tasa de cambio real de mercado, que no la podemos nombrar, pero que sabemos que es sustancialmente más alta. Si el No, ya presidente se Maduro... nombra, pero no importa, Sí, sí, bueno, pero para evitarse cualquier tipo de suspicacia. el presidente Maduro, si el presidente Maduro dice que vamos a dejarla flotar y va a arrancar en mercado y arranca en esa tasa de cambio, bueno, yo creo que podríamos estar bien, porque si se alimenta de alguna forma con divisa, eso podría hacer que esa tasa baje y bajen los precios. Pero, como te digo, tenemos ya dos malas experiencias previas. Ojalá en este caso, a la tercera, hayamos aprendido y nos demos cuenta de que tiene que haber una tasa de cambio libre. Pero no solamente la tasa de cambio, Carlos, Sí. tiene que además haber libre convertibilidad, porque en la medida en que esa tasa de cambio se fije en mercado, pero a ella tengan acceso solamente unos pocos a Eso iba través a de un mecanismo preguntarte. muy difícil, pues en esa misma medida no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Además, con una restricción y una caída apreciable y significativa de las divisas por vía del precio del petróleo, bueno, nadie sabe cómo se va a manejar ese mecanismo y si habrá las divisas suficientes para operar dentro de él. Así es. Fíjate que entre las medidas del presidente no se refirió nada a la inflación. La inflación se genera Sí. por los mecanismos de creación de plata inorgánica, es decir, plata que no tiene ningún tipo de respaldo en lo que es producción. El Ejecutivo Nacional ha duplicado la masa monetaria en los últimos 12 meses y la ha cuadruplicado en los últimos, Eso en es los de alto últimos 3 impacto de años. inflación, ¿no? Eso es lo que genera la inflación y a eso no se hizo ningún tipo de referencia. ¿Cómo se va a corregir el problema de la deuda de las empresas privadas con los proveedores en el extranjero? Porque tú, por mientras no pagues esa deuda, no puedes acceder a nueva materia prima. Y como para poderle dar ¿cómo se llama?, acceso a los consumidores a que hayan bienes, tienes que pagar esa deuda y traer nueva materia prima. A eso tampoco se hizo ninguna referencia. ¿Cuál puede ser el impacto que tanto relieve le daban ayer en la cadena nacional al aumento en el precio del combustible, tanto de la gasolina de 91 como de la gasolina de 95? Bueno, ahí yo te podría decir bastante menos, ¿no? Pero Claro. creo que lo importante es que se cubran los costos, no solamente para PDVSA, sino para cualquier empresa. En la medida que tú trabajes por debajo de costo, en esa misma medida estás perdiendo plata y estás debilitando la empresa. Eso es válido para esa empresa, eso es válido para todo el sector alimento, que tiene precios regulados por debajo de costo y que van perdiendo plata, que se van descapitalizando y que se van empequeñeciendo como compañías. Así que
en la medida en que eso suceda, pues es acertado. Entiendo que con el precio de un bolívar no se va a cubrir costos, así que vamos a seguir en la misma... No, en la incluso misma, el mismo nivel problema, ¿no? de 6 bolívares por litro en la gasolina de 95 tampoco va a significar, de alguna forma sigue estando la gasolina subsidiada. Claro, y tienes el efecto político ahí de que, ¿por qué vas a pechar más caro a los venezolanos cuando sigues regalando el petróleo afuera? Primero corrige el no regalar petróleo afuera, después corrige el hecho de cubrir costos y en esa misma medida después podrás decidir si acaso te mantienes en ese precio o varías. Otra cosa, Venezuela tiene una inflación altísima, como todos sabemos, y continúa. El precio que tú pongas hoy va a quedar pequeño mañana. Los precios tienen que ser flotantes, tienen que irse moviendo progresivamente en el tiempo. Ahora, otro impacto adicional, aumento del salario mínimo de 9.600 y tanto a 11.000 y pico y el aumento de la cesta ticket de alimentación. ¿Cuál es el impacto? Fíjate, Carlos, yo ahí creo que lo siguiente, Venezuela es un país en el cual los trabajadores se han empobrecido de una manera ostensible como consecuencia Cualquiera de piensa que el salario se inflación. pulverizó, sencillamente. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar el salario. El salario... El valor real, pues. Sí, tenemos que tratar de recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores de un trabajador de clase media, de forma tal de que tenga acceso a poder tener una Pero cantidad para eso de tendríamos que bienes. tener una inflación muchísimo menor, Por no de alto supuesto, impacto como esta. tienes que arrancar por ahí, y además la única forma de corregir los salarios es que haya mucho trabajo. Cuando hay mucho trabajo y hay mucha producción y tú estás produciendo mucho internamente y estás exportando una cantidad importante de productos, en esa medida vas requiriendo mucha más mano de obra me refiero a toda la cadena, no solamente en el piso de la planta, sino también a lo largo de toda la cadena de los técnicos y toda la cadena de los coordinadores y los gerentes. Y ahí vas subiendo los salarios. Pero para eso requieres entonces una economía que está verdaderamente produciendo y está generando unos altos niveles de ingresos. En Venezuela lo que tenemos es un sector manufacturero que en los últimos 36 meses ha caído en términos de PIB 24%. Entonces tenemos una economía que se está encogiendo, difícilmente puede pagar buenos salarios. Por allí no se anunció, sino simplemente se mencionó, pero no se dieron los detalles de nuevas cargas tributarias que el ministro, por cierto, Pérez Abad, será el encargado de explicar. ¿Qué nivel de expectativas tienen ustedes con eso? Bueno, fíjate... Bueno, y también con el nombramiento de Pérez Abad como el vicepresidente del área económica. Sí, bueno, este gobierno nos tiene acostumbrados a tener una alta rotación de ministros. Ojalá el ministro Pérez Abad sea exitoso y ojalá sea duradero. Ahora, ¿qué significa para él ser exitoso? Significaría que las empresas puedan comenzar a funcionar. Para que las empresas puedan comenzar a funcionar hay que pagar la deuda que tienen, hay que permitirle acceso a divisas, hay que permitirle acceso a materia prima, hay que desmontarle controles de costos y precios, habría que pasar empresas del sector público al sector privado. Eso es lo que significaría éxito. Ahora, el hecho de que sea un empresario, el hecho de que esté ahí, eso verdaderamente no viene a significar mucho, porque un empresario yo no sé hasta qué punto puede manejar una economía. Eso sería el equivalente a que tú me dijeras que tú porque tengas una cuenta en el banco puedes ser presidente del banco. Sí. Entonces, yo le recomendaría al presidente Maduro que si verdaderamente queremos hacer un cambio en la economía, ¿por qué no nombramos a un economista venezolano con amplia experiencia? Vamos a nombrar a Ricardo Hausmann, ¿verdad? Vamos a nombrar a Miguel Ángel Santos. Esas son personas que verdaderamente... la soga en la casa de los cabos. Es nombrar la soga en el caso del Delgado, pero son las economías liberales en el mundo, las economías que le han traído prosperidad a sus ciudadanos. Eso es lo que nos hace falta en Venezuela como para poder empezar a recuperar el poder adquisitivo y la producción. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ya veremos en los días el impacto de estas decisiones económicas anunciadas por el gobierno. Bueno, amigos, hacemos una pausa al retorno al segmento de arte y espectáculos.